Are we ready to go? Here we go. Porque si yo quiero hablar contigo de la muerte de Kennedy y digo, Dexter, tú tienes que sentarte a hablar conmigo de la muerte de Kennedy porque tú eres culpable de la muerte de Kennedy, de haber participado en el complot. Dexter, vos nunca vas a aceptar sentarte conmigo por decir, ¿qué tengo que ver yo con la muerte de Kennedy? Nosotros logramos que Irán aceptara una discusión sobre el tema AMIA cuando la había negado durante décadas. Y no solamente logramos eso, sino que logramos firmar un memorándum de entendimiento. ¿Por qué le parece que acordaron hablar del tema? Me pregunto a veces, usted no puede hablar por ellos, pero... Yo no puedo hablar por lo que ellos pensaron. Yo creo que hubo una gran presión internacional. Creo que esto se suma, porque hay que mirar también, cuando uno mira AMIA, cuando uno mira la cuestión de Medio Oriente, no puede mirar solamente lo que pasa en Irán, no puede mirar solamente lo que pasa en Argentina, sino que tiene que ver el contexto. Por ejemplo, ahora Barack Obama. La administración Barack Obama está negociando desde hace ya tiempo un acuerdo de no proliferación nuclear con Irán, acompañado por el resto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, más Alemania. Vienen conversaciones secretas desde el año 2009, nos venimos a enterar ahora. Yo quiero recordarles a todos que el año 2009 es el año en que Barack Obama asume. ¿Y esto qué convierte a Barack Obama en un traidor a Estados Unidos por querer negociar un tratado de no proliferación nuclear que asegure que no estalle una guerra peor de la que aún hay en Medio Oriente? No, a mí me parece que es un ejercicio de responsabilidad absoluta y de cuidar la seguridad en serio, no solo de los Estados Unidos, sino del mundo. Bueno, ahora nos enteramos que Barack Obama está negociando desde el año 2009 y resulta ser, cuando yo estuve sentada en el Consejo de Seguridad, que el día anterior... ¿Me permite un minuto? Sí. En cuanto al pacto con Irán, creo que la crítica es que ya no buscan que se haga justicia, están tratando de sacarlo del medio al tema, porque esto se entromete entre las mejores relaciones entre Irán y la Argentina. Usted ha escuchado estas críticas. ¿Le parece que esas son críticas justas? No entendí. Sí. La crítica efectuada respecto de las negociaciones del gobierno de la Argentina con Irán es que ya no tratan de buscar justicia como lo han hecho durante tantos años, sino que muestran una voluntad de firmar un acuerdo político respecto de esta tragedia. Van a recibir testimonio de la gente y después nos alejamos todo de este tema y podemos aumentar el comercio, podemos ser amigos con Irán. Esa es la crítica que usted la debe haber escuchado. Sí, claro. Críticas escucho de toda naturaleza, pero en realidad eso no se corresponde con la realidad. Para que haya condenados y para que pueda juzgarse el crimen de la AMIA, que reitero, hace 21 años, porque yo digo... Esto no pasó hace 2 años, ni 3, ni 4, durante nuestra gestión. Sucedió hace 21 años. El comercio con Irán, en realidad, decreció después de la firma del acuerdo de memorándum de entendimiento. Nosotros, crudo iraní, no necesitamos porque no nos sirve en las refinerías. O sea que el intercambio comercial es una cosa comprobable, tan verificable como lo que yo les decía anteriormente. Lo que yo digo es que no tenemos que ser hipócritas. El tema es reclamar todos los años como una letanía... reclamar todos los años como una letanía en Naciones Unidas para quedar bien. Por favor, Irán, señores, ayuden. No me pongo nunca de acuerdo. Todos los años vamos a Naciones Unidas, decimos lo mismo. Todos los años la comunidad acá se junta frente al nuevo edificio de la AMIA. Y pasaron 21 años... y nadie ha logrado nada, salvo nosotros que habíamos logrado este acuerdo que si no hubiera sido declarado inconstitucional por la justicia argentina, nosotros estaríamos en condiciones de exigirles ya a los iraníes en Naciones Unidas que cumplan lo que firmaron, que cumplan con el acuerdo de la Comisión de la Verdad integrada por 7 juristas de renombre internacional, que cumplan con la posibilidad de que el juez argentino se traslade a Teherán
a Teherán, porque este era el objetivo fundamental, que el juez Canicova Corral pueda ir a tomarles declaraciones a los iraníes a Teherán, porque una vez que les toma declaración a los iraníes en Teherán, el juicio puede seguir su marcha, pueden ser procesados, se pueden presentar pruebas. Ahora estamos exactamente igual que hace 21 años, sin condenados, sin detenidos, y bueno, y también se dijo que era para levantar las alertas rojas. Usted habrá escuchado a Robert Noble, que fue hasta el año pasado el director general de Interpol, decir que todo lo acusado, que todo lo que se había hecho era absolutamente falso. Lo primero que hicimos nosotros, ni bien se firmó el memorándum de entendimiento, fue enviar una nota a Interpol diciendo que las alertas rojas debían seguir vigentes. Pero, Dexter, permitime, si nosotros no enmarcamos el tema de AMIA y de la voladura de la embajada en el contexto de la cuestión de Medio Oriente y cómo se van superponiendo las políticas y los hechos entre... Vos fíjate, en el año 92, cuando se vuela la embajada, ese fue el año donde Yitzhak Rabin, que fue un gran estadista israelí, hizo su campaña y llegó a primer ministro israelí. Todo el eje de su campaña en el año 92 fue lograr la paz con Arafat, con la entonces OLP. Vos has estado en Irak, en Afganistán, sos un conocedor de la cuestión de Medio Oriente. Él, toda su campaña la basó precisamente en lograr la paz con Palestina, cosa con la cual no estaban de acuerdo muchos. De hecho, yo creo que Rabin quería, en cierta manera, emular a Menachem Begin, que había logrado firmar la paz con Egipto. En ese año se produce la voladura de la embajada. Sin embargo, con el paraguas protector de Estados Unidos, Rabin siguió las conversaciones en secreto, donde Siria era un actor principalísimo, porque como decía Kissinger decía que no puede haber guerra en Medio Oriente sin Egipto, pero no puede haber paz sin Siria. Y Siria tenía un papel preponderante ahí muy grande. Y justamente en el año 94, donde se estaban llevando a cabo las negociaciones y se llevaron a cabo, se produce la voladura de la AMIA. Y más tarde, casi al año siguiente, luego de que se firma la paz entre Shimon Peres, Rabin, Arafat, que tienen el premio Nobel y que inclusive comparten en la Casa Blanca una ceremonia, se produce luego de todo eso el asesinato por parte de ultraderechistas israelíes de ese gran estadista que fue Rabin. Entonces, nosotros tenemos que mirar las cosas que pasan en el mundo, no únicamente con lo que pasó en Argentina o lo que pasó en Irán o en Estados Unidos, sino cómo la cuestión de Medio Oriente y los actores en Medio Oriente se desarrollan y cómo hoy, por ejemplo, Estados Unidos está tratando de llegar a un acuerdo de no proliferación nuclear. Yo puedo decirle a Barack Obama, no, señor, usted es un mentiroso, usted en realidad lo que quiere es pasar a la historia y entonces arreglar con Irán para que Irán tenga la bomba nuclear. No. Entonces creo que nosotros tenemos que mirar las cosas cuando son... Porque ¿en qué se convirtió la AMIA? La AMIA se convirtió, como yo lo dije, en el juicio oral, cuando me llamaron a declarar como miembro de la comisión, en un tablero de ajedrez de la geopolítica nacional e internacional. Vos fíjate, yo era miembro de la comisión y se acusó a los policías de la provincia de Buenos Aires, a la famosa bonaerense, una policía muy cuestionada, de haber sido partícipes del atentado. ¿Por qué era esto? Porque en ese momento el que era candidato a presidente estaba enfrentado con el candidato a presidente Duhalde y entonces se plantaron pistas falsas para perjudicarlo en la campaña electoral. Bueno, eso finalmente se derrumbó en el 2004 y se comprobó que los bonaerenses, malos o buenos, no habían tenido absolutamente nada que ver con esto. Entonces ahí se jugó en el tablero nacional. Y también se jugaba en el tablero internacional, porque tal vez en los años 90 no convenía que otros países de Medio Oriente pudieran haber estado involucrados en la cuestión de la AMIA. Entonces, digo, lo que nosotros hicimos fue cumplir con lo que mandaba la justicia argentina, que me pedían la extradición de los iraníes,
Los iraníes fuimos a la Interpol, logramos las alertas rojas para que ordenaran captura. Los iraníes no los entregan, no los extraditan y tenemos que hacer... Entiendo, pero ¿a usted le parece que el gobierno iraní es responsable? De acuerdo a lo que dice la justicia argentina, tengo que decir que sí. Por eso, si no, no hubiera firmado el acuerdo. Y si yo pensara que la justicia argentina no tiene razón, que está acusando mal, de cualquier manera tenemos que decir una cosa. En mi país nadie es culpable hasta que no es condenado por sentencia firme en su país. Pero obviamente que pienso que Irán tuvo que ver. Si no, ¿por qué como presidenta voy a estar pidiendo que extraditen? Tengo que cumplir con las órdenes del juez que manda a pedir la extradición de fulanito de tal, menganito y sultanito, que son miembros o ciudadanos iraníes. Obviamente, si no, sería casi absurdo. El acuerdo que negociaban y firmaron, ¿le parece que llevaría al arresto de los iraníes o llevaría a hacerse justicia en este tema? Llevaría fundamentalmente a que el juez pudiera viajar a Teherán a tomarles declaración, porque así como hay una ley en Teherán que impide la extradición de iraníes, hay una ley en Argentina que impide juzgar a la gente en ausencia. Entonces estamos en una situación de punto muerto en el cual ni los iraníes extraditan ni el juez le puede tomar declaración a los iraníes. De ese punto muerto de 21 años es del que quisimos salir con el acuerdo. Lo que sucede que paralelamente también se dan, no vamos a ser ingenuos, tú has sido corresponsal en Afganistán, en Irak, en Pakistán, sabemos cómo se mueve la política internacional, sabemos cómo se mueven los servicios secretos de inteligencia de todos los países, desde la CIA, el Mossad, los servicios de inteligencia de los países de Europa, todo. O sea, hay un tablero internacional que no puede ser desconocido. La Argentina se vio inmersa en ese tablero de la geopolítica internacional, que es la cuestión de Medio Oriente, como decimos acá, sin comerla ni beberla, porque no es un conflicto. A nosotros nos trajeron el conflicto a través de los atentados. Y lo que nosotros queremos es salir de ese conflicto, porque lo que nosotros queremos es hacer justicia para los 85 muertos de la AMIA. Esto es lo que nos mueve. Yo siento que tengo una deuda. Hoy me preguntabas sobre el terrorismo de Estado. ¿Por qué Kirchner había querido abordar el tema del terrorismo de Estado? Porque había que mirar la cara a los familiares y a los hijos. Y acá no hay que ver lo que dice Estados Unidos, lo que dice Irán, lo que dice Israel o lo que dice la presidenta de la Argentina. Hay que mirarle la cara a los familiares de los 85 muertos y por ellos hacer todo lo posible para que haya juicio y castigo a los culpables. Y este fue el camino que a nosotros nos guió. Ahora, se meten intereses internacionales porque entonces conviene que Irán aparezca como renuente para hacer otra cosa. Entonces, eso es el tema. Entonces, básicamente es poco probable que alguien de Irán vaya a la cárcel. ¿Eso sería lo lógico para decir en este momento? No, de ninguna manera. Si el acuerdo que firmamos fuera declarado constitucional en la Argentina, nosotros, en virtud de las convenciones de Naciones Unidas, porque no te olvides que es un convenio bilateral en el marco de lo que es la reglamentación de los tratados internacionales y demás. Si ese tratado pudiera ponerse en marcha, que nunca se puso en marcha, nosotros estaríamos en condiciones de exigir en la ONU que se diera cumplimiento a un tratado bilateral hecho en el marco de lo que establecen las convenciones bilaterales de la ONU, en el marco de la convención de la resolución 1373 de Naciones Unidas, por ejemplo. Estaríamos en condiciones, pero para eso necesitamos que sea declarado constitucional en la Argentina, de modo tal que me permita exigirle a Irán que lo apruebe y que lo cumpla. Ahora, si me lo traban acá, es evidentemente que hay intereses que tal vez no quieran y que tal vez les sea
más conveniente a intereses geopolíticos o a intereses de organismos que intervinieron en la Argentina porque ya te digo, la investigación empezó hace 21 años y hubo un juicio en el medio en el cual se fraguaron pruebas, se cayeron testimonios, expresidentes, por ejemplo, todavía no empezó el juicio de encubrimiento. El juicio de la AMIA lleva 21 años. El juicio de encubrimiento lleva 15 y todavía no hay ningún detenido ni ningún condenado. Y ahí no hay iraníes en el juicio de encubrimiento. Hay un expresidente, hay un ex secretario de inteligencia, hay comisarios, hay Beraja, titular de la DAIA. El titular de la DAIA, de la Asociación Judía, también está en ese juicio por encubrimiento. 15 años, Dexter. Y en ese juicio que se hace acá en la Argentina, tampoco tenemos ni condenados ni detenidos. ¿Sí? No es tan fácil. El alegato principal o la denuncia principal de Nisman es que había un acuerdo por sobre la mesa y otro secreto por debajo de la mesa. Había un acuerdo para básicamente eliminar a los iraníes de las listas de Interpol. ¿Eso se debatió, se conversó en algún momento o esto es pura fantasía? Dexter, tú eres un periodista serio, de un medio como The New Yorker serio. Un tratado internacional es lo que dice el tratado internacional. Esto es como que me digan que cuando se firmó, no sé, el acuerdo, el armisticio después de la Segunda Guerra Mundial, había abajo de la mesa un tratado que nadie conocía. Realmente me parece casi infantil. Y cuando además se dice esto sin ningún tipo de pruebas, realmente es grave, es una seriedad, es una gravedad institucional muy seria, porque se está acusando no a una presidenta y a su canciller, que además es judío, que además, por si todo fuera poco, es de origen judío y de fe judía, de origen judío y de fe judía. Y se acusa a la Argentina y a un gobierno que fue el que más recursos puso humanos y económicos para la investigación, el que creó la unidad especial de investigación a través de la Procuración Fiscal, el que reclamó ante Naciones Unidas como nadie lo había hecho, el que se animó a acusar públicamente a los iraníes ante todas las naciones del mundo. Realmente, y cuando se presenta la denuncia, una denuncia sin ningún tipo de pruebas, que fue absolutamente desestimada, porque carece de pruebas y fundamentos. Entonces yo tengo que pensar que esto tuvo que ver con movimientos y desplazamientos que yo también efectivicé de servicios de inteligencia argentinos durante el mes de diciembre, que habían tenido una activa participación con la investigación de la AMIA desde el año que se trataba a la fecha. Pero no hay ningún acuerdo secreto, entonces. Pero ¿y cuál sería el acuerdo secreto? Porque, a ver, ¿cuál sería? Yo pregunto, ¿cuál sería? No, yo te pregunto, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el acuerdo secreto? ¿Y cómo lo llevaría a cabo? ¿Cómo llevaría a cabo, además? Primero, ¿cuál sería el acuerdo secreto? Primera pregunta. Nadie me lo puede responder. Segundo, ¿cómo podría hacer algo secretamente cuando los ojos de todo el mundo, las cámaras de todo el mundo, vos periodista y junto a vos miles y millones de periodistas, todos los países del mundo están mirando? Si mañana Obama llega a un acuerdo con Irán sobre no proliferación nuclear, yo puedo decir, no, seguramente hay un acuerdo secreto por abajo firmado que les va a permitir construir la bomba atómica para que ataquen a Israel o en el Medio Oriente. Es poco serio en términos de política internacional, es poco serio en materia de tratados. Los pactos secretos, nadie firma nada públicamente, las cosas secretas nunca se conocen. Las cosas que hace la Mossad no las sabe nadie. Las cosas que hace la CIA no las sabe nadie tampoco. Esas son cosas secretas. Las cosas que firmamos los jefes de Estado en un tratado, en un acuerdo, nunca pueden ser secretos.
son públicos, se inscriben en Naciones Unidas, están a la vista de todo el mundo. Pueden cumplirse o no cumplirse, que son dos historias aparte. Pero no haber un acuerdo secreto. Nunca fue idea de ustedes eliminar los nombres de los iraníes de la lista de Interpol, ¿correcto? ¿Y cómo vamos a eliminarlos si no podemos? Sería imposible. Sería como que yo dijera, voy a echarlo a Dexter de New Yorker. De New Yorker lo puede echar únicamente el directorio de New Yorker, si vos sos empleado de New Yorker. Ahora, las alertas rojas, los únicos que pueden movilizarlas es el juez de la causa. Únicamente el doctor Canicova Corral, ni siquiera el fiscal, solamente el juez, porque las órdenes de detención no las firma el fiscal, las firma el juez. El que ordena las detenciones son los jueces. Y en mi país, el único, y en la Interpol, y está establecido muy claramente, y lo dijo Robert Noble, un juez dicta una alerta roja, orden de detención, es aceptada por el directorio de Interpol. Interpol libra la orden, esa orden solamente puede ser levantada por el juez de la causa. Yo puedo haber firmado no en secreto, puedo haber firmado en público a los iraníes. Les voy a acá, delante de todo el mundo, para 60 minutos, para New York Times, haber firmado yo personalmente y firmado, les voy a levantar las alertas rojas. No tiene ningún valor. No tiene ningún valor, porque Interpol solamente puede recibir órdenes de detención de los jueces y solamente puede recibir órdenes para levantarlas del mismo juez que ordenó la detención. ¿Está claro? Una cosa más respecto del tratado con Irán, antes de preguntarle por Nisman. Cuando uno lee el informe Nisman de 287 páginas, muy largo, donde menciona todo esto. Muy largo y muy malo. Very, very bad. Very bad. Él estaba escuchando lo que le decía la gente a través de las intervenciones de los teléfonos. Hay transcripciones de las escuchas en el informe. Y hay gente que habla, en general argentinos, que mantenían estas conversaciones. Y es muy difícil entender de qué estaban hablando realmente. Pero hay ciertas cosas que son extrañas y poco comunes. Y me pregunto, ¿a qué piensa que se referían? Comentaban, por ejemplo, el judío metió la pata, por no decir una palabra más fuerte. Y esa es una referencia al canciller. ¿A qué hacían referencia allí? Y hay algo también en estas conversaciones raro. Hay personas que parecían tener alguna conexión con vuestro gobierno y que participaban en estas conversaciones. Luis Delía, por ejemplo. Y creo que él trabajaba para su esposo. Dígame, por favor, ¿a qué le parece que hacían referencia? Usted probablemente también las leyó. Si esto no se refería a un tratado secreto, ¿a qué se refería? Primero, para saber que la persona que usted menciona, Luis Delía, es un defensor de Irán, no había necesidad de hacer ninguna escucha secreta ni telefónica. Podía prender la radio o la televisión y ver las cosas que él decía, o sea, decía que los iraníes no habían tenido nada que ver. Es más, en una oportunidad cuando defendió Irán, fue el doctor Kirchner el que lo echó del gobierno. Fue el doctor Kirchner el que lo echó del gobierno. En cuanto a las escuchas, que son inleíbles, inclusive fueron también totalmente desacreditadas por el propio juez de la causa, que dijo que las escuchas no son prueba de nada. Además, son personas a las cuales personalmente no conozco. Al señor ese Khalil que aparece en las escuchas está más vinculado con el gobierno de la ciudad. Toda su familia es empleada del gobierno de la ciudad. Al otro señor, que ni me acuerdo el apellido, que los indicaban como miembro de inteligencia, no existe tampoco, no tiene ninguna vinculación. O sea, en realidad las escuchas son ininteligibles, no prueban absolutamente nada, nada más que conversaciones entre personajes
de tercera, cuarta categoría o quinta categoría que no tienen absolutamente nada que ver. Ninguna de las personas que forman parte del gobierno aparece en las escuchas, hablando en las escuchas. Son mencionadas. Es más, yo creo que algunas de las escuchas fueron armadas inclusive porque ¿a usted no le parece raro, y vos que debes tener mucha experiencia, que se tome un solo teléfono y no se tomen los teléfonos de las otras personas? Si por ejemplo, fulanito de tal está hablando tal cosa, no se toman, tampoco se estudió las vinculaciones financieras de esas personas. ¿Qué es lo que primero que hace un investigador en materia de terrorismo internacional? Estudiar cuáles son las conexiones financieras, cuáles son las sociedades comerciales. Hoy uno de los principales problemas que tiene el mundo es cómo se detectan las redes de financiamiento del terrorismo global o del narcotráfico o de todo el crimen y delito organizado. En realidad se parecía mucho, yo que tuve participación en el primer juicio de la AMIA, en aquel que se cayó, en donde también se hicieron escuchas de lo que decía Rivelli, escuchas de lo que decía el otro, se parecía demasiado, para mi gusto, con lo que pasó en la primera causa de la AMIA, que luego cayó. Pero la denuncia en sí, yo estoy convencida de que no la escribió el fiscal Nisman. Cuando uno tiene la lectura, uno hace una lectura de ese claro, es una visión casi periodística, no está fundamentada jurídicamente, es una cosa como hecha por alguien más con un criterio de difusión periodística que con un criterio jurídico. Pero lo más importante, y que es lo que rescata la sentencia del doctor Rafecas, es que paralelamente a esto se descubren en la caja fuerte del doctor Nisman 2 presentaciones que es así, tienen fundamento jurídico, parecen escritas por un fiscal, que contradicen absolutamente todo lo que el fiscal decía en la denuncia y estaban fechadas en el mismo tiempo, diciembre del 2014 y enero del 2015. Pero yo no quiero convertirme en fiscal o en experta criminalística. Eso lo dirán los jueces, eso lo dirá el sentido común. Yo he hecho traducir al inglés todo esto para que pudiera tener todo el mundo acceso a esta documentación. Pero la verdad que pensar que esta presidenta, que desde el año 1996 viene batallando en la causa de la AMIA, vengo peleándome con los que eran jueces de entonces, vengo planteando recursos humanos y técnicos para la investigación, somos los únicos que fuimos a Naciones Unidas a acusar a la República Islámica de Irán, somos los únicos que logramos que la República Islámica de Irán se siente a reconocer que tiene que discutir y hablar sobre el tema AMIA. Porque lo más común para Irán hubiera sido seguir como está ahora. Si en realidad le pedimos a Estados Unidos también que incluya las negociaciones por la cuestión nuclear, la cuestión AMIA. Nos dijeron que no podían porque era una cuestión totalmente diferente. Hasta le pedimos a Estados Unidos que lo incluyan en las conversaciones nucleares. Entonces, me parece que las cosas tienen que tener una lógica. No pueden ser tan disparatadas. Y la verdad que la denuncia del fiscal Nisman tiene que ver más, me parece, con el desplazamiento que hubo en la Secretaría de Inteligencia a fines de diciembre que con ninguna otra cosa. Porque en su caja fuerte tenía reservada una presentación ante Naciones Unidas que decía exactamente lo contrario a lo que hizo cuando denunció. Regresó intempestivamente del viaje, presentó una denuncia que se... ¿Cómo? Cuando dice que decía lo contrario, Claro. ¿me puede describir qué significa eso? Claro, era una presentación ante Naciones Unidas, una fechada con diciembre del 2014 y otra enero del 2015, o sea, en simultáneo con la denuncia, donde me pedía a mí, como presidenta de la Argentina, que me presentara ante el Consejo de Naciones Unidas en virtud de determinada normativa que invoca, para que allí pidiera la extradición de los ciudadanos iraníes. Y transcribe en ese escrito todos y cada uno de los discursos que yo pronuncié, el doctor Kirchner, inclusive mi último discurso, el del 2014, también lo transcribe, y reconoce todo lo que ha hecho el gobierno, e inclusive se refiere
críticamente al memorándum de entendimiento, pero dice una frase que es, en realidad, ese memorándum de entendimiento tenía el mismo y único objetivo de siempre, lograr que los iraníes finalmente declaren y se pueda iniciar un juicio. Esto lo escribe y lo firma Nisman con fecha, lo deja firmado antes de irse, con fecha diciembre de 2014 y enero del 2015. Tan es así que dice que hace más de 7 años, dice en una parte del escrito, que se lanzaron las alertas rojas y todavía no hay ningún resultado. Yo intuyo que lo terminó de escribir en el propio diciembre de 2014 porque, ¿sabe cuándo fueron las alertas rojas? En noviembre del 2007. Y él dice, ya pasaron más de 7 años de estas alertas rojas y todavía no hemos logrado nada. Con lo cual, y lo firma uno en diciembre del 2014 para el caso de que no se hubiera aprobado el memorándum de entendimiento por parte de Irán, y otro lo deja fechado en enero del 2015, donde levanta la política del gobierno del doctor Kirchner y de mí a punto tal que le pronuncia cada uno de mis discursos cuando le reclamo a Irán. Caso Lockerbie, inclusive dice que también podía haber perseguido. ¿Por qué sacó uno de los documentos de la caja fuerte y los no sacó otros ninguno los de los dos? No sacó ninguno de los dos. Él, no sacó ninguno. Los dos estaban en la caja fuerte. No sacó ninguno de los dos. Él llegó aquí, presentó esa denuncia que está escrita, cualquiera se lo puede decir, cualquier abogado, cualquier jurista, no está escrita por un abogado, no está escrita por un jurista. Él llegó el día 12 al país y le presentó el día 14. Y los otros 2 escritos fueron entregados por la secretaria al juez Rafecas. Yo tampoco conocía. Yo me enteré de esos 2 escritos que tenía en la caja fuerte cuando pude leer en internet la sentencia del doctor Rafecas. El doctor Rafecas dice en su sentencia, si había alguna duda con respecto a la inexistencia de delito, esto ya es lapidario, una cosa así emplea más o menos un término así. Estos 2 escritos firmados por el propio, están firmados de puño y letra por el fiscal y se ve en la escritura una factura, típica de un fiscal o de un abogado. Entonces me parece que a esta altura seguir discutiendo esto es seguir demorando lo que necesitamos hacer, que es encarar a la República Islámica de Irán para que logre, si nos decretan constitucional el acuerdo, que finalmente en Teherán, el juez está dispuesto a ir a Teherán, se tome declaración a los detenidos. Ahora, yo creo que también hay mucho de geopolítica en todo esto. A usted no se le puede escapar lo que pasó hace unos días en Estados Unidos, donde el premier israelí, Benjamín Netanyahu, en un abierto e inédito, yo creí que nunca iba a haber una cosa así, inédito desafío al presidente Barack Obama, va a pronunciar un discurso contra el presidente de los Estados Unidos ante el propio Congreso. Hay una carta de más de 47 legisladores del Tea Party, de los republicanos, diciéndole a los iraníes que no les importa nada lo que firme Obama, que firme lo que firme Obama, el próximo gobierno los va a tirar todo abajo. Es un escándalo internacional lo que está pasando. Y es un escándalo que Netanyahu, 2 semanas antes de las elecciones, en Israel, que son el 17, vaya a dar un discurso en Estados Unidos que ni siquiera pudo ser transmitido en Israel porque estaba prohibido por la veda política, porque había elecciones. Entonces, ¿no le parece que todo hace demasiado juego? Esa presentación del fiscal Nisman de repente, luego Netanyahu enfrentando al presidente Barack Obama para impedir el acuerdo con Irán por el tema nuclear. A ver, yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. But I'm sure they exist. What do you think happened to Nisman? ¿Qué piensa que le sucedió a Nisman cuando falleció en primera instancia? La reacción inicial fue que probablemente se suicidó.
Y unos días más tarde se está traduciendo. usted... Si puede repetir. A ver, ahora me recibe, yo estoy apretando. Just a second. Repetir de vuelta porque se salió. Por favor, a la traductora decirle que... Estoy apretando ahí, ¿me oye bien? Sí, una cosa que quería decirte además. En el discurso de Netanyahu, ¿me estás escuchando para transmitirle acá a Dexter? Bueno, algo que me olvidé de comentarte sobre el discurso de Netanyahu. El discurso de Netanyahu ante el Congreso de los Estados Unidos menciona como uno de los fundamentos para que Estados Unidos no llegue a ningún acuerdo con Irán, que Estados Unidos y sus aliados son permanentemente atacados por Irán. Y menciona 2 ataques especiales, la voladura de la Embajada de Israel en 1992 en la Argentina y la voladura y el atentado terrorista de la Mutual AMIA en Buenos Aires. Fueron las 2 cosas que mencionó Netanyahu como uno de los fundamentos en el discurso que dio ante el Congreso de los Estados Unidos. Yo no creo en las casualidades, y mucho menos en política internacional. No creo en las casualidades, y mucho menos en política internacional. ¿Vos crees en las casualidades? ¿En Medio Oriente? Ayúdenme con esto, a ver, ¿por qué lo hizo Netanyahu? No sé si te voy a poder ayudar con Netanyahu. Es muy difícil, Netanyahu. Creo que con Netanyahu vi movilizaciones muy importantes en Israel. Es más, me acaba de llegar, mira, un artículo publicado, lo vas a poder ver después. Es un artículo publicado por una periodista argentina, judía, que vive en Nueva York, Graciela Monchovsky, que es una periodista argentina, autora de una aclamada biografía de Jacobo Timerman, el padre del actual canciller. Actualmente es becaria de la Fundación Prince en el Centro de Historia Judía en New York. Y bueno, creo que sería interesante que lo leyeras porque el fallecido fiscal Alberto Nisman no es un héroe para Argentina o para los judíos. Y tiene una serie de consideraciones críticas. Yo empecé a leerlo, no pude terminar de leerlo porque justo llegaste vos, pero lo voy a terminar de leer y realmente es impresionante. Y te puedo asegurar que Graciela Monchovsky, cuando vivió en la Argentina, no era precisamente una partidaria de este gobierno, al contrario, era una periodista muy crítica de nuestra gestión. Yo creo que realmente el discurso de Netanyahu fue un abierto desafío al presidente Barack Obama, pero fundamentalmente estuvo apuntado a la política interna de Israel. Yo vi en Israel, esta carta, este artículo no lo publica un diario argentino, este artículo lo publica el Haaretz de Israel. O sea, creo que hay política interna muy fuerte en Israel porque el laborismo está muy fuerte, porque, a ver, tanto la izquierda israelí como la derecha israelí están enojadas con Netanyahu. La izquierda porque dice que los está llevando a un punto sin retorno, porque se están peleando con su principal aliado y con la gran seguridad de Israel, que es el veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad ante cualquier sanción. Eso dice, digamos, el progresismo o lo que podemos decir el laborismo israelí. Y la derecha dice, mucho más dura y mucho más pragmática que la izquierda, dice, pero ¿qué nos va a convencer Netanyahu que va a terminar con Irán si todavía no pudo terminar con Hamas? Que son muchos menos y mucho menos poderosos. O sea, me parece que hay mucho de política interna en todo lo que está pasando en Medio Oriente y la proyectan como daños colaterales. ¿Sabes yo cómo siento como presidenta de la Argentina? Y olvídate de presidenta, como ciudadana argentina, siento que los 85 familiares, los 85 muertos de la AMIA o los 29 de la voladura de la Embajada de Israel y sus familiares somos como daños colaterales de una guerra que no es nuestra, de una guerra que se desarrolla en otros ámbitos y con cualquier metodología, en donde todo vale, en donde vale desde lanzar un misil a un lugar, aunque para matar a aquel líder yihadista, aunque junto al líder yihadista mueran por ahí 45 civiles o 45 chicos, que vale que alguien vaya a Estados Unidos a hacer un
un alegato contra el presidente de ese país votado democráticamente por los norteamericanos y que tiene derecho a tomar decisiones de política exterior. Entonces, si nosotros miramos ese mundo, las cosas se vuelven un poco más claras, porque si nosotros nos limitamos a mirar este anteojo o este vaso, sin mirar a todos los que están en esta habitación, no vamos a entender por qué estos anteojos están acá y por qué este vaso con rouge está acá. Tenemos que entender que hay un montón de gente que nos está escuchando, filmando, mirando, que vos me viniste a entrevistar a mí y que por eso tengo mis anteojos acá, este vaso de agua acá y este artículo de esta periodista acá. Yo creo que esto es lo que hay que mirar. Y esto es lo que no se mira muchas veces en un país, es lo que muchas veces, no solamente en Argentina, lo que no se puede mirar en Estados Unidos, lo que no se puede mirar en Israel, o se mira y entonces toman posiciones. Por eso digo que es obligación de toda la dirigencia, fundamentalmente de quienes conducen un país, Barack Obama, que tiene la conducción de los Estados Unidos, pero que además también, no podemos ignorarlo, es el país de mayor poderío en el mundo, también tiene responsabilidades en asegurar la paz y la seguridad del mundo. No es una cuestión únicamente que le interese a Estados Unidos, porque Estados Unidos no va a tener seguridad si no hay paz en el mundo. ¿Cuándo fue vulnerada por primera vez la seguridad de los Estados Unidos? En el atentado más grande que se recuerda, que fue el de las Torres Gemelas. ¿Y por qué? Porque no había paz en otros lados. Había mucha seguridad, estaba el FBI, la CIA, la ACN, todos los servicios, todos los micrófonos, todas las armas, y le hicieron caer 2 torres. Entonces ahí yo creo que los estadounidenses tienen que comprender que la seguridad de ellos no es una cuestión de seguridad interna de los Estados Unidos, que la seguridad de Estados Unidos depende de la seguridad del mundo. Y que toda tarea que sea y que tienda, como la que está, mira que yo no soy defensora de Barack Obama, que toda tarea como la que tiene Barack Obama a desmontar conflictos, a desmontar frentes de conflictos y de enfrentamientos, no es solamente porque quiere llegar a un acuerdo con los iraníes, es porque quiere asegurar verdaderamente la seguridad de los ciudadanos de Estados Unidos. Yo por lo menos la veo de esa manera y lo entiendo su gestión de esa manera. No hay otra posibilidad. Ahora, yo sé que los periodistas tienen la obligación de siempre querer encontrar algo que sea un poco más sensacional, más pero las cosas a veces son lo que parecen. Esto es y el memorándum de entendimiento es lo que es, un memorándum de entendimiento para lograr que los iraníes acusados declaren ante el juez competente y la causa se pueda llevar adelante. Lo otro son 21 años de impunidad. Ahora, si quieren 21 años de impunidad más, que sigan. Yo termino el 10 de diciembre de presidenta. Seguramente algunos de los que me sucedan van a tener la inteligencia, la claridad suficiente para lograr tal vez lo que yo no puedo lograr. Lo apoyaré, pero no es llevando un casus belli al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque acá lo que se quería crear es un casus belli, que no iba a pasar también, Dexter. Vos sabés cómo funciona el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, veto de China o veto de Rusia, pero suponte, como dije yo, una asamblea legislativa el 1 de marzo. Supongamos que los 15 miembros del Consejo de Seguridad, los 5 permanentes y los 10 alternativos, dicen sí, está bien, obligan y le piden a Irán que extradite a los iraníes. ¿Quién los va a buscar allá? ¿Quién los va a buscar? ¿Y cómo los van a buscar? ¿Hacemos un casus belli? ¿Una guerra? Entonces, me parece que hay que actuar inteligentemente y me parece que lo que hay que es no dejarse envolver por la lucha de inteligencia y contrainteligencia que hoy se está desarrollando en Medio Oriente, en Estados Unidos, en Irán y en nuestro país. Yo no quiero someter a los 40 millones de argentinos a ningún daño colateral más. Ya tuvimos demasiados. Let me ask you about, if we could talk about Nisman. A ver si podemos hablar un minutito sobre Nisman. Cuando se informó su muerte, su primera reacción fue probablemente se suicidó y unos días más tarde sugirió que lo asesinaron posiblemente por alguien de los servicios de inteligencia. No, Dexter. No, bad information. Bad information. Esta es mi primera. Transcribieron mal, como hace la prensa argentina, informa mal, para que ustedes digan cualquier cosa. Esta es mi carta en inglés publicada en las redes. ¿Qué dice ahí? Suicide. ¿Qué dice? Okay.
Te la regalo, llévala. Óleos. Okay. Dice signo de interrogación, nunca creí. Y acá tengo la otra. Esta es cuando se conoció, esta es cuando pude leer la denuncia, porque la denuncia se publica después de muerto el fiscal. Entonces ahí se entienden un poco más las cosas. Ambas. Jamás cambié de opinión. No soy de cambiar de opinión fácilmente, lo cual nos revela, ojo, lo cual nos revela Es inteligencia. un caso muy complicado. Lo cual nos revela inteligencia. Hay que cambiar de opinión cuando te lo demuestran que estabas equivocada. Pero si no me doy cuenta que estoy equivocada, no cambio de opinión. Me parece que es básico. Es un caso complicado si se mira... no, yo creo que si se mira desde la geopolítica y si se mira desde lo que está pasando en Medio Oriente y si se mira después de escucharlo a Netanyahu y si se mira después de escuchar quiénes eran los principales proveedores de la información del fiscal, que esto lo venimos a saber por parte del juez. Me gustaría que, sería muy interesante que además de entrevistarme a mí, lo entrevistaras al doctor Canicova Corral, que es el juez que lleva la causa, porque es el que te va a poder hablar con mayor propiedad de la causa. El juez Canicova Corral había delegado en el fiscal Nisman la investigación y era muy crítico de la investigación. Yo no quiero... La razón por la cual le pregunto esto, porque en las encuestas, aunque pueden no ser justas, muchos argentinos han dicho que usted estaría involucrada en la muerte de Nisman. Entonces, aunque no tenga fundamento, ¿qué piensa usted que pasó verdaderamente? La narrativa sencilla es que estaba investigando a vuestra administración y aparece muerto. Esa es la narrativa muy simple, que sin detalles adicionales parece sospechoso. Si una persona no estudia todo en detalle y conversa como usted, como nosotros en este momento, pueden llegar a esa conclusión. Cuéntenme, ¿qué le parece que sucedió? Primero no creo en las encuestas, que nadie sabe a quién encuestaron y dónde publicaron. Si yo tengo que ver la encuesta de la calle, el 1 de marzo hubo una manifestación multitudinaria que acompañó mi discurso de iniciación de las parlamentarias. Sinceramente, yo he escuchado decir que fueron comandos iraníes, he escuchado decir que fueron crímenes pasionales, pero no he escuchado que nadie me dijera ni pueda pensar que realmente tenga que ver con esto. Realmente me parece que es una visión absolutamente interesada y que no responde a la realidad en absoluto. Por una razón muy sencilla, y ya que estamos en Sherlock Holmes, vamos a hacer una pregunta a los Sherlock Holmes. Dígame, ¿a quién perjudicaba más la muerte del fiscal Nisman? Luego de haber denunciado a la presidenta, a su canciller, a un diputado nacional de traición a su país y de conspirar con los iraníes, ¿a quién perjudicaba más la muerte del fiscal Nisman? Contésteme usted, Sherlock Holmes. ¿A quién? ¿A quién? Dígame usted. No, ¿a quién? Usted es un hombre inteligente. Es un hombre inteligente. Exactamente. Bueno, esto es una de las claves siempre en materia. ¿Y a quién beneficiaba? Creo que una de las cosas que mencionó es que, y usted planteó la sospecha de la CIDE, una agencia fuera de control, autónoma, y usted ha generado cierta sospecha de que podría haber alguien allí involucrado. Allí y afuera también. Estoy intentando buscar la verdad. Allí y afuera también, porque en definitiva es un servicio de inteligencia que tenía múltiples conexiones, como lo han reconocido agencias de inteligencia también internacionales. Entonces, no es digamos, una visión conspirativa, es simplemente la visión de la realidad. Usted sabe además que es una característica de casi todos los servicios de inteligencia del mundo. Hay una autonomización, una autonomía del poder político, llámese Estados Unidos, llámese Israel, llámese cualquier
otro tipo de servicio. Creo que está bien este coso, sí. ¿Se escucha? Ah, bien, perfecto, gracias. Así que por eso nosotros decidimos desplazamientos y por eso decidimos también una reforma profunda de los servicios de inteligencia a través de una ley que enviamos al Congreso, donde le retiramos al Poder Ejecutivo las escuchas, porque en realidad la Secretaría de Inteligencia depende directamente del presidente, con lo cual las escuchas telefónicas dependen directamente del presidente. ¿Qué hicimos nosotros? Retirar todo esto y pasar a manos del Ministerio de la Procuración Fiscal, que es un ministerio extrapoder ejecutivo, extrapoder legislativo, extrapoder judicial, para que sean la Procuración de la Nación, que es un organismo constitucional, el responsable de todo lo que son las escuchas judiciales. Y una reforma muy profunda donde los agentes de inteligencia no se pueden mezclar más con los jueces, sino que tienen que pedir a través del secretario colaboración y solamente eso. Hemos hecho una profunda reforma que era una deuda de la democracia. Debo decir que no es una cosa porque la pregunta obligada que viene ahora y por qué no lo hicieron antes. Bueno, sí, podríamos haber hecho antes también la expropiación de YPF, podríamos haber hecho antes lo de las AFJP, pero todo tiene sus tiempos históricos. El tema de la reforma de los servicios de inteligencia era una deuda pendiente de la democracia desde 1983 y yo la tomé, como tantas otras cosas, a mi cargo. Y creo que hemos dado un muy buen paso en esto, que las futuras administraciones que me sucedan lo van a agradecer. No se puede volver a mezclar más lo que es, y le voy a decir inteligencia entre comillas, porque en realidad, más que inteligencia, había maniobras de distracción o maniobras de plantear pruebas o maniobras de acusar o crear causas o maneras... Bueno, la causa AMIA es una prueba de cómo se manejaron los servicios de inteligencia y la justicia argentina. La prueba está, 21 años, impunidad, un juicio caído, expresidentes procesados por encubrimiento hace más de 15 años y todo sigue igual. Bueno, me parece que habría que enfocar o ubicar la Cámara y sobre todo la inteligencia de los periodistas también hacia otros lugares, ¿no? Creo que ya nos estamos quedando sin tiempo, pero ¿cuál es su evaluación de lo que le sucedió a Nisman en base a las pruebas con las que se cuentan? ¿Qué le parece que puede haber sucedido? Porque no estoy en la causa, no soy ni fiscal ni jueza. Lea la carta, por favor, que yo hago una evaluación de carácter político porque creo que hubo una gran maniobra política contra el gobierno. Entonces, los que evalúan las pruebas o las causas, lo invito a que por la causa AMI hable con el doctor Canicova Corral y por la causa de Nisman hable con la fiscal Fein o con la jueza de la causa. La evaluación política de que se trató de una gran maniobra política contra el gobierno, con ramificaciones nacionales y para impactar también internacionalmente y en situaciones que se están viviendo hoy en Medio Oriente, en Estados Unidos y demás, le recomiendo la lectura de mi segunda carta. Y si no, le alcanza la versión de mi intervención en el Congreso para el 1 de marzo, donde no solamente le expliqué a un periodista, sino a los 40 millones de argentinos lo que esta presidenta piensa que pasó con eso. Argentinians, what happened with that, what my thoughts are about that. Okay. Well, thank you so much for taking the time. Muchísimas gracias por su tiempo, le agradezco mucho, me resultó fascinante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.